Vamos a continuar hablando de la unidad número 4 y de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, y también de la existencia de la persona, de acuerdo a la legislación argentina, cuándo comienza la existencia de la persona, cuándo adquiere derechos. Un poco nosotros hablamos de persona cuando hablamos de persona humana, caracterizándolo como aquella que presenta signos característicos de humanidad, para distinguir a las personas jurídicas como aquellos entes que tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero que no presentan esas características, como sería una empresa, una sociedad. Bueno, pero ahora vamos a dedicarnos a hablar de la existencia de la persona humana, porque obviamente esto tiene relación también con la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de interrupción voluntaria del embarazo que vamos a analizar en profundidad. En primer lugar, la primera aclaración es que comúnmente se dice ley de aborto, pero la realidad es que la palabra aborto es un género que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, pero no se agota, porque también puede haber abortos de tipo espontáneo, como ocurren a veces en los embarazos, producto de distintas cuestiones relacionadas con cuestiones físicas, fisiológicas, pues problemas de salud. Es decir, el embarazo se interrumpe eh, espontáneamente, sin la intervención de ningún factor humano. Entonces, eso también es un aborto. Es decir, que la ley de aborto en realidad es incorrecto y tenemos que hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los tipos de aborto. Entonces, la palabra aborto eh, conformaría un género que involucra una especie que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y vamos a hacer un desgrane de la legislación argentina en la materia para llegar a la nueva ley sancionada el año pasado, que permite en determinadas circunstancias la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, vamos a decir que de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 19 dice que la existencia de las personas humanas comienza con la concepción en el vientre materno. No dice vientre materno, dice con la concepción, pero se entiende que la concepción, por un proceso biológico, se realiza en el vientre materno. Aunque, digamos, hoy en día con la concepción, la inseminación in vitro, podríamos discutir esto del vientre materno, por eso el código, digamos, utilizando una terminología, no la de vientre materno, sí, dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. La pregunta es si la concepción, en el sentido de unión del espermatozoide con el óvulo in vitro, podría ser considerado como un comienzo de la existencia de la persona. Nuestra ley no entra en ese detalle, solo habla con la concepción. Luego, el artículo 21 del Código Civil y Comercial dice que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida, lo cual nos contesta un poco lo que nos planteamos antes, o nos refuerza lo que nos planteamos antes, porque habla de que el concebido o el implantado, fíjense que el concebido o implantado, dice el artículo 21, y el artículo 19 habla de la concepción, con lo cual esto daría a pensar que, digamos, la unión de un óvulo y un espermatozoide fuera del vientre materno y luego implantado también sería considerado como existencia, como comienzo de la existencia de la persona. Y dice que los derechos quedan irrevocablemente adquiridos si el concebido o implantado nace con vida, dice el artículo 21. O sea que, si bien la existencia de la persona comienza con ese acto de concepción, los derechos y obligaciones que la ley les confieren solo se adquieren a partir del nacimiento con vida. Si la persona no nace con vida, se considera que nunca existió,
y el nacimiento con vida se presume. O sea, en caso de duda, se presume que la persona nació con vida. Esto quiere decir que, o cómo se explica, bueno, la existencia de la persona comienza con la concepción. Ahora bien, los derechos y obligaciones que la ley le acuerda solo los adquiere si nace con vida. Si no nace con vida es como que nunca existió. Entonces hay como un ser humano en potencia dentro del vientre, se ha concebido e implantado, que con el nacimiento con vida adquiere todos los derechos y obligaciones que le confiere la ley. Hasta acá es la legislación argentina digamos, del Código Civil y Comercial en cuanto al comienzo de la existencia de la persona. Ahora vamos a ver cómo lo regula esto los tratados internacionales. Luego un artículo relevante que tenemos que también tratar es el artículo 56, que habla de los actos de disposición del propio cuerpo y que se relaciona muchísimo con la interrupción voluntaria del embarazo. Porque el artículo 56 dice, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para un mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otras personas de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Esto tiene que ver con que cualquier práctica que sobre el propio cuerpo no esté habilitada por la ley está prohibida. Entonces, hasta el dictado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, realizar una práctica de este tipo era en contrario a la ley. Entonces, lo decía el mismo artículo 56. Hoy, con una ley que habilita esa práctica, en determinadas circunstancias, se puede disponer del propio cuerpo perfectamente en función de lo que dice el artículo 56 y la ley que lo habilita. Ahora vamos a ver también que la Constitución Nacional tiene distintos artículos que regulan la cuestión relacionada con las personas por nacer y el origen de la vida, el origen de la existencia de la persona. Primero acordémonos que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional dice que los tratados internacionales que se mencionan ahí tienen jerarquía constitucional, o sea, tienen rango constitucional. Y uno de los así mencionados son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por su parte, el artículo 75, inciso 23, dice que el Congreso Nacional tiene la facultad de legislar y de promover de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes, en particular respecto de los niños, las mujeres, y dictar un régimen de seguridad social especial e integral que proteja al niño en situación de desamparo desde el embarazo y hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. O sea que acá el artículo 75, inciso 23, está diciendo que el Congreso tiene que legislar para proteger al niño desde el embarazo, y al hablar desde el embarazo, habla como, o estaría en consonancia con el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que habla de la existencia de la persona desde la concepción, y también la protección de la madre durante el embarazo. Luego dijimos por el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4.1 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Vamos a ver que esa palabra y en general tiene una connotación muy especial que después vamos a analizar. Por otro lado, el artículo 6.1 de la Convención de los Derechos del Niño, que también tiene jerarquía constitucional, dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Entonces acá ya tenemos
Un código civil y comercial que habla desde el comienzo de la existencia, desde la concepción, pero que adquiere derechos si el concebido o implantado nace con vida. Un artículo 75, inciso 22, que le da la jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que a su vez en el artículo 4.1 habla de que la vida está protegida desde la concepción, en general, ¿no? Vamos a ver qué implica en general. Y la Convención sobre el Derecho del Niño, que en el artículo 6.1 habla del derecho intrínseco a la vida de los niños. En todo ese contexto se engloba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿cuál era la discusión? ¿O cuál fue la discusión? No, hubo planteos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud. Hubo distintos planteos. Entonces, el planteo jurídico de quienes estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo era decir, bueno, si los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional protegen el derecho a la vida del niño desde la concepción y dicen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, si se quisiera dictar una ley que autorizara la interrupción voluntaria del embarazo, esa ley sería inconstitucional. Para poder dictar una ley de ese sentido, primero había que modificar la Constitución. Básicamente ese era el planteo, sumado a que el comienzo de la existencia estaba establecido desde la concepción en el vientre materno. Este planteo es respondido por quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo diciendo: la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a vida, que se respete su vida y ese derecho está protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Esa terminología en general quiere decir que admite excepciones, que la regla general admite excepciones. Entonces es un derecho incremental, que a medida que el embrión va creciendo, se va formando, se va cristalizando, se va corporizando, va tomando forma y va adquiriendo mayor relevancia ese derecho en la medida en que avance el periodo gestacional. Entonces, ese en general quiere decir que el derecho a la vida desde la concepción es un derecho incremental, que va creciendo a medida que se desarrolla, digamos, la persona por nacer. Esto era reforzado por quienes argumentaban en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, en el sentido de indicar que otros países que eran suscriptores de los mismos tratados tenían en su legislación interna normas que permitían la interrupción voluntaria del embarazo, caso Uruguay, caso Brasil, etcétera, y que Bolivia, México, y que esos países no por eso se los tildaba de que habían violado el tratado por tener una legislación interna que permitía realizar esta práctica. Bueno, esa postura finalmente es la que primó y en nuestro país se dictó la ley 27.610, que es la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que tiene 22 artículos, nosotros vamos a ver los más importantes. Realmente, digamos, no es una ley que sea difícil de entender, pero sí es una ley que tiene algunas cosas que me gustaría remarcar y algunas zonas grises que, bueno, que se las voy a marcar simplemente para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Primero, el artículo 1 dice: la ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, bueno, de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar,
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad prevenible. O sea, obviamente el fin de la ley es que no haya muertes o problemas graves de salud producto de esta práctica realizada en situación clandestina o en situación de inadecuadas. Y regula el acceso y no solo a la práctica interruptiva, sino a la atención. La ley dice post-aborto. Entonces acá vemos que se empieza a usar como sinónimo aborto de interrupción voluntaria, y eso ocurre en varios artículos de la ley. Pero ya hicimos la aclaración de que para nosotros aborto es una palabra general que involucra varias situaciones, entre las que se enmarca la interrupción voluntaria. Luego habla de las mujeres y de personas con otra identidad de género con capacidad de gestar. Esta aclaración que hace la ley tiene su razón de ser en que nuestro país tiene legislada la posibilidad de realizar el cambio de sexo. Es decir, que más allá del género sexual con el que una persona biológicamente nace, o sea, que cromosómicamente nace, nuestra ley permite, nuestro país permite, el cambio de identidad de género, con lo cual puede haber personas que se autoperciben con un género diferente al género biológico y realizan ese cambio de género. Entonces, por eso la ley habla de la mujer y después dice, y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Se refiere a estas situaciones de aquellas personas que por algún motivo de autopercepción o que así lo sintieron y optaron por cambiar su sexo, su género, pero tienen capacidad de gestar. Bueno, el artículo 3 de la ley establece que las disposiciones de la ley se enmarcan en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y nombra los tratados internacionales que están mencionados en la Constitución en ese artículo. Y esto es un poco porque la ley lo que trata de decir es, esta ley no es inconstitucional, esta ley respeta esos tratados y entraría por el tema de la palabrita esa en general que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4, es el artículo central, establece la posibilidad de interrumpir el embarazo de las mujeres y de otras personas con identidad de género con capacidad de gestar hasta la semana 14 inclusive, es decir, el plazo se extiende hasta la semana 14 inclusive. Entonces, recién a partir de la semana 15, ya la práctica no se puede realizar voluntariamente, salvo excepciones que ahora vamos a ver. Pero entonces, la regla sería que una persona gestante, vamos a decir, que eso es una cosa que después en otro artículo nombra la persona gestante, que yo creo que hubiera sido más sencillo. En el artículo 1, en lugar de decir todo eso que dice, decir persona gestante, igual que en el artículo 4, es decir, establecer la interrupción voluntaria de la persona gestante hasta tal momento. Porque persona gestante involucra todos los supuestos. O sea, decir persona gestante abarca cualquier persona que pueda gestar. Sea de género que sea como se autoperciba. Entonces, cualquier persona de cualquier género con capacidad de gestar se encuentra abarcado por la terminología persona gestante, que es más sencilla y más fácil de entender o no complica tanto la lectura como decir tan largo como lo dice el artículo 1 o como lo dice el 4. Pero básicamente el plazo
es 14 semanas, hasta la semana 14 inclusive. Se puede realizar la práctica voluntariamente, por pedido de la persona gestante. Fuera de ese supuesto, solamente se pueden practicar en casos de violación, requiriéndose para ello una declaración jurada, declaración que no se va a pedir en el caso de una niña menor de 13 años, y también se puede realizar fuera de ese periodo de 14 semanas si estuviese en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Acá es donde utiliza la palabra persona gestante que yo decía. Ven cómo la ley después utiliza esa terminología. Por eso yo creo que es una terminología más breve y que hubiera sido más adecuada tanto en el artículo 1 como en el 4. Pero bueno, es una opinión personal. De las dos maneras se entiende. El artículo 5 habla de que una vez que la persona solicita la interrupción del embarazo, esta tiene que ser practicada en un plazo que no puede ser de más de 10 días desde su requerimiento, y que el personal de salud le tiene que garantizar a la persona un trato digno, le tiene que garantizar privacidad, le tiene que garantizar confidencialidad, acceso a información sobre el tratamiento y sobre las consecuencias, y tiene que dar un tratamiento de calidad. También el artículo 6 prevé que tiene que darse información a la persona y que esa información tiene que ser tanto sobre el procedimiento como sobre la atención integral de la salud de la persona durante el proceso y después del proceso, y también información sobre un acompañamiento posterior a realizarse la práctica. El artículo 7 prevé lo que se llama el consentimiento informado, que es decir, una explicación escrita y detallada del procedimiento, las consecuencias, los riesgos, etcétera, que la persona tiene que ser informada antes de la práctica. Obviamente las personas menores de edad tienen un régimen especial, es decir, ya dijimos que en caso de violación, si es una persona menor de edad, no se requiere la declaración jurada, que sí se requiere en el resto de los casos. Ahora, con los menores de edad hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Primero, si la persona menor de edad tiene más de 16 años, tiene plena libertad para optar por decidir, realizar la práctica por sí misma. En los casos de que la persona es menor de 16 años, tendrá que tener la asistencia de un representante de la menor que sea uno de los que ejerce la patria potestad, sea padre, tutor, padre, madre, madre, padre, tutor, encargado, demás. En el caso de las personas con capacidad restringida, es decir, son personas que tienen alguna disfuncionalidad o algún problema, bueno, en esa capacidad restringida dependerá el grado de incapacidad y cuál sea la capacidad que esté afectada. Si la persona tiene una capacidad restringida que no afecta su posibilidad de tomar decisiones, podrá tomar la decisión perfectamente. Si esa capacidad restringida se encuentra afectada, o sea, esa capacidad restringida afecta el poder de decisión, entonces, bueno, en ese caso podrá tener la asistencia de quien sea su asistente, su colaborador, o del juez en su caso. El artículo 10 regula lo que es la objeción de conciencia, es decir, son aquellos médicos que por una cuestión de su juramento hipocrático deciden no realizar la práctica. Bueno, esos médicos pueden hacerlo, pero tienen que mantener su decisión tanto en el ámbito público como privado. O sea, no pueden en el ámbito público decir que no lo hacen por objeción de conciencia y en el ámbito privado sí, o viceversa. Tienen que derivar el paciente de buena fe a un profesional que sí lo realice o a otro centro asistencial. Y en ningún caso podrán negarse a realizar la práctica si está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.
Eh, Luego la ley, en el artículo 14 a 18, modifica el Código Penal, los artículos 85 a 88 del Código Penal, y ahora el artículo 85 un poco ratifica, es decir, condena con prisión de 3 a 10 años a quien cause un aborto si obra sin el consentimiento de la persona gestante. Y la pena podría elevarse hasta 15 años si del aborto practicado sin el consentimiento de la persona gestante resulta la muerte de la persona, ¿no? Luego castiga el mismo artículo 85 con prisión de 3 meses a 1 año si la persona, quien practica el aborto obra con el consentimiento de la persona gestante luego de pasada la semana 14. Y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, que son el caso de violación o el caso de riesgo a la salud. Es decir, que el artículo perdón, este párrafo, 2 del artículo 85, castiga con prisión si a pesar de que quien practica el aborto obra con consentimiento de la persona, están fuera de la semana 14, salvo que sea caso de violación o que corre riesgo la vida de la persona. Entonces, en este caso no hay riesgo, no hay pena. El artículo 85 bis reprime con pena de 3 meses a 1 año de inhabilitación especial por el doble de tiempo el funcionario público, la autoridad del sanatorio o el profesional que se negaren a practicar la interrupción del embarazo. Después el artículo 86 dice que no es delito el aborto realizado con el consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Este artículo 86 en realidad es una reafirmación para mi gusto innecesaria porque estaba claro en el artículo 85, segundo párrafo, que es que hasta la semana 14 no había problema. Pero bueno, el artículo 86 lo aclara, digamos, lo refuerza, y el artículo 86 en el segundo párrafo dice que fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, o sea, 14 semanas inclusive, no es punible el aborto y dice las excepciones. En el caso de la violación, y habla de que se declara la declaración jurada salvo una niña de 13 años, menor de 13 años que no se requiere, o si está en riesgo la vida o la salud de la madre. El artículo 87 dice se ha reprimido o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años él o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido propósito de causarlo. Y esa pena se agrava si el embarazo era notorio. Y el artículo 88 reprime a la persona gestante que luego de la semana 14, y siempre que no sean los supuestos de violación o riesgo a la vida, cause su propio aborto o consienta que otro lo cause, pero podrá eximirse de pena cuando las circunstancias hicieran excusar la conducta. Entonces, en definitiva, lo que se condena acá es, el Código Penal en sí, habilita la interrupción voluntaria hasta la semana 14, pasar a la semana 14 solo en caso de violación o riesgo a la vida y la salud de la madre. Por otro lado, tenemos el tema de que se sanciona también a quien practique un aborto sin el consentimiento de la madre. Se agrava la pena si sin el consentimiento y resulta la muerte. También está penado el que practica con el consentimiento de la madre pero fuera de la semana 14. También está castigado el médico que se niega a realizar la práctica, el médico, establecimiento de salud, funcionario público. Y por último, está penada la madre, o sea, la madre, hablamos de persona gestante, la persona gestante que se practique su propio aborto o permita que otro se lo practique pasada la semana 14. O sea, que se sanciona al que hace la práctica y al que permite que se la hagan. Pero
dice el final del artículo 88, podrá eximirse de pena cuando las circunstancias del caso hicieran excusable la conducta. Quiere decir que en algunas circunstancias el juez podrá eximir de pena a la persona gestante que se cause su propio, la propia interrupción voluntaria del embarazo, que permita que otro se la cause fuera de la semana 14 y sin que sea caso de violación o caso de salud o riesgo a la vida de la madre. Bueno, con esto damos por terminada la unidad 4.